Espero que estén súper bien. Entonces yo les voy a hacer, como les dije, un, un recorderis de todo lo que se vio en el laboratorio, principalmente hablando de lo que sería corteza. Se los voy a mostrar tanto con preparados de laboratorio como con cositas de las páginas que les dijo la profesora. Entonces quiero poner un lápiz, pero no sé por qué no me deja poner un lápiz. Pointer. Listo. Entonces, cuando nosotros tenemos la corteza, lo primero que tenemos que saber son los límites. ¿Sí? ¿Cuáles son nuestros límites? Son nuestros surcos. Entonces, los primeros dos límites que quiero que tengan claro son estos dos, Silvio y Rolando. El surco central, que sería este de acá, el surco central, ¿cierto? Y también tenemos a Silvio, que es el horizontal. Yo sé que todos conocen eso. Entonces nosotros aquí tenemos entonces el lóbulo frontal, ¿sí? El lóbulo parietal, el temporal, y ya luego tenemos que encontrar el otro trazado, que yo lo hago con esta muesquita que hay acá, ¿sí? Y uno medialmente también se puede ir guiando, que sería el parieto occipital y el temporo occipital, que ese es más imaginario. Y aquí tenemos el occipital, ¿sí? Bueno, una vez nosotros encontramos eso, ya nos queda literalmente el cerebro dividido en cuatro, ¿cierto? Vamos a empezar con el lóbulo frontal. Entonces el primer giro importante es el giro precentral, que es este que podemos encontrar acá. Seguido a este encontramos otro surco que también se llama surco precentral. Y este surco es supremamente importante porque de este van a salir otros dos surcos horizontales que van a dividir nuestro lóbulo frontal en tres. Tenemos el surco frontal superior y el surco frontal inferior, que nos van a dividir, entonces, como les dije, el lóbulo frontal en tres: en el giro frontal superior, giro frontal medio y giro frontal inferior, ¿cierto? Giro frontal inferior. Entonces, el que más partecitas tiene es el giro frontal inferior. Recordemos que aquí es donde se encuentra Broca, ¿sí? Tiene tres partes. Tiene la parte orbicular o orbicularis, ¿sí? Que miren que está muy cerquita a las órbitas, ¿sí? Por eso, para que se acuerden. Luego tenemos el triangularis, que es este que podemos encontrar aquí, que para mí en lo personal es un triangulito, ¿sí? Pero pues a veces puede tener mucha imaginación. Y luego está el opercular, que es esta partecita de acá, ¿sí? Broca está compuesto por la parte opercular y triangular. Listo. Bueno, y otra zona de la corteza que me interesa que sepan de acá es el campo visual frontal, que se encuentra aproximadamente como entre el giro frontal medio y superior. Vamos a poner que más o menos por acá, ¿sí? O es más o menos por acá. Sin embargo, pues eso varía dependiendo de la bibliografía. Lo importante es que sepamos cuál es su función. Su función son los movimientos conjugados voluntarios. No les voy a, bueno, se las voy a decir de una vez también la función del giro precentral, que sería pues los movimientos voluntarios, ¿sí? Y luego tenemos la corteza premotora, que se encuentra adyacente. En Neuroanatómica nada pueden encontrar muy bien esa delimitación, que se encuentra adyacente a esta corteza, es acá, ¿sí? Y su función es como tal preparar o planificar los movimientos. ¿Listo? Em, Otra zona que quiero que les quede supremamente clara es la corteza prefrontal, ¿sí? Que va más o menos, mm, así, miren, yo les muestro, esto más o menos, ¿cierto? ¿Qué se encarga de qué? Eso, de la personalidad, del juicio, y muchísimas otras funciones que pues van a influenciar muchísimo el comportamiento del paciente, ¿sí? Bueno, luego ya en el parietal encontramos nuestro giro poscentral,
¿sí? Aquí está el surco poscentral y de este surco poscentral va a salir únicamente pues un surco que es el intraparietal, ¿sí? Que yo aquí en este modelo pues estoy en que es este o este, en fin, pero es uno de esos dos, ¿sí? Pues vamos a suponer que es este, ¿sí? Y este giro nos va a dividir el lóbulo parietal en dos lobulillos, lobulillo parietal superior y lobulillo parietal inferior, ¿sí? Estos lobulillos, pues aquí se encuentra muchísimo la corteza de asociación pues sensitiva, porque sabemos que el giro poscentral es la corteza somatosensitiva primaria, y aquí pues se va como tal a analizar y a interpretar muchísimas de las sensaciones, o sea que de acá le manda acá, ¿sí? Y aquí también hay otra zonita más o menos acá que llega toda la información visual, auditiva, pues otras partes de la corteza para ser también interpretadas. Luego, aquí en el lobulillo parietal inferior, quiero que identifiquen dos giros súper importantes. El supramarginal, yo le puedo cambiar el color a esto. Sí. El supramarginal, entonces acuérdense, en Silvio es como una margen. Cuando se acaba Silvio, el giro que está inmediatamente superior a él es el supramarginal, ¿sí? Y el que le sigue, la otra mosquita que le sigue, que rodea más el surco temporal superior, es el marginal. Miren que esto forma como una M, ¿cierto? Pero pues lo importante también es que sepan la función de estos giros. El supramarginal tiene muchísima relación obviamente con Wernicke en el lado pues dominante del cerebro, y el angular tiene mucha importancia perdón, me enredé la boca, mucha importancia para conectar lo que serían los estímulos visuales con Wernicke, ¿sí? Es decir, que nos podría dar esta que sería alexia sinagrafia. El paciente puede escribir, pero no sabe leer lo que escribió y tampoco pues, es capaz de leer, por ejemplo, ¿sí? Bueno, luego nuestro lóbulo temporal, nosotros tenemos, es muy parecido al frontal, dos surcos. Voy a cambiar el color, lo voy a poner este, que tenemos surco temporal superior y surco temporal inferior, que nos va a dividir el lóbulo en tres: lóbulo temporal superior, lóbulo no, giro, perdón, giro temporal superior, giro temporal medio y giro temporal inferior. Giro temporal inferior, ¿sí? Muy importante que sepan pues obviamente que Wernicke se encuentra más o menos acá, ¿sí? Wernicke, acuérdense que las características de la fase de Wernicke es que el paciente no entiende lo que se le dice, por lo tanto no es capaz de repetir, pero tiene una jerga facie, es decir, habla rápido y fluido, pero incoherencias, ¿sí? Y el paciente tiene anosognosia, es decir, no sabe que tiene este trastorno. A diferencia de Broca, que cuáles son las tres características de Broca: que el paciente no es capaz de repetir, entiende lo que se le está diciendo y tiene dificultades, o sea, tiene disartria, ¿sí? Adicional, pues aquí aproximadamente, pues sabemos que es el área 22 de Brodmann, está lo que sería el área auditiva primaria, que se mete un poquito hacia adentro del giro de Heschel, ¿sí? Que yo en el laboratorio se los enseñé a identificar, que ahí pues llega lo que serían los estímulos auditivos, es de la misma densidad, o sea, en ambos hemisferios, es decir, ambos hemisferios tienen la misma importancia en lo que es la audición, y muy importante que aquí simplemente pues se sabe la frecuencia, localización del sonido. Ya en lo que sería el resto de lo que sería el giro temporal superior, ¿sí? Estaría lo que sería el área, la corteza auditiva secundaria o de asociación, que se encarga de interpretar estos sonidos, ¿sí? Para saber la semántica y todo esto, el significado. Muy importante que en el polo temporal, ¿sí? Se encuentra el diccionario del cerebro. Y ya lo que sería el giro temporal inferior tiene muchísima importancia con lo que sería, además de que el sistema límbico, el giro temporal medio de la memoria, el giro temporal inferior también tiene muchísima importancia en lo que sería el reconocimiento pues de varias cosas,
todo lo que es temporal es mucho de memoria y sistema límbico. Y algo muy importante también la corteza olfatoria. Acuérdense que la corteza olfatoria está compuesto por muchísimas partes. La corteza periamitalina, la corteza entorrinal, el tubérculo olfatorio. Bueno, yo sé que ustedes ya se están acordando de eso. Y eso se encuentra acá. Muy también importante ya el lóbulo occipital. En el lóbulo occipital, pues las delimitaciones son mucho más fáciles de encontrar en la línea media, pero sabemos que aquí se encuentran las cortezas visuales, la corteza visual primaria y la de asociación. De la primaria lo que podríamos es identificar la forma, se llegan aquí los estímulos visuales y ya lo que sería la secundaria es lo que sería el color, el nombre, pues o sea, como ya identificar lo que se vio. Esta es una imagen de Neurosurgical Atlas, ¿sí? En el que el objetivo que yo quiero que ustedes hagan es esto. O sea, ustedes aquí pueden lograr identificar absolutamente todo. Obviamente se ve mucho más diferente a esto, este es mucho más fácil, pero pues esto es el primer paso, identificarlo acá para poder ya identificarlo acá. Entonces miren que aquí tenemos todos los que les acabé de decir. Aquí está la ínsula, esperen, yo cambio color. Aquí tenemos la ínsula, ¿sí? Aquí tenemos el giro temporal, perdón, frontal inferior con su parte opercular, orbicular, triangular y opercular. ¿Sí? Este es el giro frontal medio y este es el giro frontal superior. Aquí tenemos nuestra corteza motora, ¿sí? El giro precentral, giro postcentral, la corteza somatosensorial. Aquí tenemos el giro supramarginal, ¿sí? El angular. Aquí podríamos decir que el parieto-occipital es este de acá, ¿sí? Y aquí está la muesquita, aquí podríamos decir que es el temporo-occipital. Y estos los dos los unimos y este es nuestro lóbulo occipital. Y el temporal, pues ahí está súper fácil de identificar. Bueno,